Sean bienvenidos. Acaban de ingresar al búnker. Conversaciones que resuenan e historias que inspiran. En este día vengo así como que un poco entre dulce, un poco con olor a esa, ¿cómo decirla? A esa harina, a esa fragancia que usted siente cada tarde a las 3 de la tarde o temprano en la mañana cerca de su casa, porque nuestros invitados del día de hoy tienen mucho que ver con esta área, con este rubro. Para mí es un privilegio darle la bienvenida a nuestro hermano Orlando Martínez y a Marisela Martínez. Ellos son de Panadería y Pastelería Lilian, y en esta oportunidad queremos hablar de todo un poquito, así que, pero antes de iniciar a meternos en el tema, bienvenidos al búnker. ¿Cómo están? Pues bien, gracias a Dios. Esta invitación pues la estamos atendiendo, ¿verdad? Porque sabemos de que va a ser de mucho provecho para todos los oyentes que van a estar presentes, ¿verdad? En la radio, a través de este programa tan prestigioso. Y eso queremos, ¿verdad? Contribuir con ese granito de arena también para que todos juntos podamos conocer, ¿verdad? Parte de una historia que nació en el corazón de Dios primeramente. Claro, muchas gracias hermano Orlando por aceptar nuestra invitación. Sé que, no asumo, sino que sé que pasa muy ocupado, pero gracias por atender nuestra invitación. Él es prácticamente el fundador de todo lo que vamos a hablar, y también, pues como ya lo mencioné, Marisela Martínez es su hija y ella es la gerente administrativa también de este lugar. Bienvenida. Muchas gracias al programa Búnker por este espacio. Un saludo a todos los que nos estén escuchando, y espero también, ¿verdad?, ser de bendición, ¿verdad?, con mi participación como segunda generación ya en la empresa, ¿verdad? Y parte del sueño que inició como un pensamiento, como una idea, ¿verdad? Claro. Y que ahora realmente para nosotros son días de bendición, son días de mucho trabajo, y que tenemos toda la disposición de seguir adelante con el sueño que emprendieron nuestros padres. Claro, ya vamos a llegar a ese punto de cómo poder coincidir en ese punto, porque yo tengo muchos amigos y son empresarios, y ellos dicen, no, pero es que este cipote no le veo talla, no quiere meterse. Pero cómo lograr coincidir eso va a ser muy importante saberlo. Pero antes, como yo siempre lo digo, iniciemos desde el inicio. Mi estimado Orlando, cuéntenos un poquito sus inicios, quizás su niñez, cómo recuerda su niñez en su tiempo. Muy importante, porque el comenzar a recordar esos tiempos de niño nos sirven de inspiración, ¿verdad? Porque se ve un trasfondo a través del tiempo. Voy a hablar con parte de mi esposa también, porque venimos del mismo lugar, ¿verdad? Entonces, y es ahí las cosas que Dios hace, pues como en el inicio uno no comprende, pero que al pasar el tiempo uno logra ir viendo la visión de Dios que se la transmite a uno en este caso. Nosotros nacimos, le digo, mi persona, nací en Guarnesia, Cantón Guarnesia, jurisdicción de Texistepeque, Santa Ana. Es un caserío que muy recóndito, muy metido, que era el tren, la única vía que había en ese entonces. Y eso me lleva a la infancia a mí, pues a recordarme cuando vengo de una familia disfuncional. Mi papá dejó a mi mamá con 4 hijos. Y pues nos tocó, yo soy el mayor, me tocó desde esa edad, 12 años, pues comenzar a ser el hombre de la casa, en llevar el sustento, ¿verdad? Y allí pues nos movimos, ¿verdad? Había un río en el pueblo, en el caserío, perdón, en donde me tocaba ir a agarrar cangrejos, poderlos vender, ir a traer leña, ir a hacer cultivos y toda esa serie de cosas para poder llevar sustento a la casa. A los 12 años pues ya me tocó que aprender a un oficio, y es ahí donde me recomendaron, bueno, inspirado a través de que un sastre estaba ahí en ese caserío. Fui donde él y me dijo, sí, venite, me dijo, te voy a enseñar. Y allí pues comencé a querer aprender, ¿verdad?, lo que es la sastrería, y gracias a Dios sí, la aprendí bien. Puedo decir bien porque ya a la edad de 14, 15 años yo ya tenía mi propia sastrería. Yo era el dueño ya de la sastrería y tenía operarios al lado mío, ¿verdad? Y esto lo llevo a la par, porque voy a hablar un poco de mi esposa también, porque
sin ella yo sé que no hubiéramos logrado ni el nombre siquiera, porque ella se llama Lilian. Ella pues también una niña, ¿verdad? Que sí nació fuera de lo que es Guarnesia, donde yo nací, fue de Santa Ana, y su recorrido de ella también con padres disfuncionales, ¿verdad? Que el papá dejó a la mamá, tocó que andar en el Puerto de la Libertad, en Sonsonate, bueno, en varios lugares, canasteando, vendiendo fruta y todo. Entonces, pero luego ya a la edad de 10, 12 años, ella también ya retorna a Guarnesia, porque la mamá era de cerca de ahí. Y ahí ya no, los dos como la cipotada, ¿va? Y pues como éramos amigos, pues vivíamos en el mismo caserío, estudiábamos casi juntos y nos fuimos conociendo, ¿verdad? Y siguiendo con el tema de la sastrería, pues yo tenía ya como 5 operarios en ese entonces, que fue como ahí, tenía 14, 15 años, 16 para ser específico, y sucedió algo raro, pero es plan de Dios, ¿verdad? Yo así lo tomo. En ese momento, donde yo tenía la sastrería, un señor bolo, ¿verdad? Ebrio, llegó a quererme matar. Entonces, él iba con el corvo en la mano y me dijeron los amigos, mira, te quieren matar. Entonces yo lo que hice fue quitarme de la máquina donde estaba y pegó el filazo el señor. Me escondí ahí, en el cuarto. Yo un cuarto tenía. Mis papás en ese momento andaban de visita aquí en el país. Mi papá, él ha vivido en Estados Unidos siempre y se dio cuenta y me dijo, hijo, te voy a llevar. No te puedes quedar aquí porque te van a matar. Yo estaba de novio de Lilian, mi esposa, la única que he tenido, ¿verdad? Entonces, ya estamos hablando de, ¿ya era joven o adolescente todavía? Ya un joven, ya de 18 años. Okay. 18 años. Y bueno, mi papá me arregló el viaje. Nos fuimos, entonces se podía ir más fácil a Estados Unidos. Y nos llevó, y otro medio hermano con nosotros. Íbamos en buses trasladándonos en México. Ya para llegar a la frontera de Estados Unidos, nos cambiamos de asiento con mi medio hermano. Él se fue para adelante, yo me fui para atrás. No, perdón, al revés. Él para atrás y yo para adelante. Y hicieron parada, la migración. Primero que pedían documentos. Cuando vieron que yo no tenía documentos legales, me bajaron. Me dejaron allí y a ellos no les pidieron nada, a mi medio hermano. Ahí estuve. Específicamente a usted. Solo a mí. Estuve un mes preso allá en Nogales, Sonora, en la frontera. Luego después me regresan al DF para deportarme para acá. 2 meses más. Así es que he estado 3 meses preso, no por un delito, sino que por causa del destino, ¿verdad? Entonces mi esposa, pues nos escribíamos estando allí, que en ese momento era mi novia, ¿verdad? Y yo le decía que cuando al venir nos íbamos a casar. Y es correcto, ¿verdad? Cuando vine ya de regreso deportado sin... Bueno, alguien que ha tenido esta experiencia sabrá a lo que me refiero. Uno viene, no sabe qué hacer. Claro. Cuando vine, pues nos pusimos de acuerdo y formalizamos ya querernos casar. Todo esto ya había pasado el tiempo y exactamente me vine a trabajar aquí a San Salvador, a la administración de rentas. Tuve 1 año trabajando allí. Luego después sí nos casamos. Nos casamos con mi esposa un 12 de febrero de 1979. Entonces, cuando nos casamos, mi suegra tenía una panadería artesanal y es por eso que viene bastante amarrado a lo que vamos a hablar, ¿verdad? Entonces ella, cuando nos casamos, ella dijo, esto te va a quedar, le dijo a mi esposa. Pero nos entregó un paquete, nos entregó dos hermanos de ella, menores. y pues nosotros recién casados con 2 menores, que pues sí, es lo que hacían, era solo agarrar dinero, ¿va? Entonces yo le dije a mi esposa, mira, aquí no nos conviene, tenemos que buscarle rumbo a la vida. Y nosotros pues realmente dinero no teníamos, partiendo de que si uno quiere hacer algo, tiene que contar con algo. Claro. Mi esposa contaba con una refrigeradora de pesetillas, en ese caso eran pesetas de plata. Y eso es lo único que ella tenía. Pero decidimos nosotros, va a decir, bueno, vamos a ir a buscar para dónde nos vamos. Primer dilema,
pensar dónde. Veíamos Metapán como una opción, veíamos Chalchuapa como segunda opción y Nueva Concepción tercera opción. Okay. Y pues nos fuimos a ver cómo veíamos estos pueblos, ¿verdad? Los fueron a visitar para ver qué se veía y todo. Ajá. Correcto, qué se veía allí. Y visitamos Metapán, no nos gustó mucho, vimos Chalchuapa tampoco, llegamos a Nueva Concepción. Ahí sí nos cautivó el pueblo. Okay. ¿Verdad? Y al llegar ahí, pues como le dije al inicio, ¿verdad? No llevábamos fondos, llegábamos a alquilar una casa, 125 colones, a la casa que íbamos a alquilar, que es la misma donde ahora está la planta, ¿verdad? Cosas del destino que ahí vienen. Entonces, comenzamos yo lo que sabía hacer, como que podía coser, hacía de retazos, hacía ropa para ir a vender a un portal, le llaman ahí en los pueblos, con una tijera de lona y ponía la ropa, días vendía, días no vendía. Y mi esposa, hagamos pan, entonces hagámoslo pues, y comenzamos a hacer un hornito de artesanal. Lo hicieron de fiado. Claro. Y pues el día que inauguramos, y esa no nos quita la mente, ¿verdad? Dijimos, ¿cómo le vamos a poner? ¿Le ponemos Panadería Martínez? ¿O cómo le ponemos? Pero se veía que no sonaba bien. No, pongámosle Panadería Lilian, le dije. Hicimos un rotulito de lámina de 50 por unos 50 centímetros, sí. Algo pequeño, ¿va? Pero como vivíamos cerca del mercado, bueno, nosotros haciendo el horno, para hacer pan se lleva un proceso, ¿verdad? Hay que quemar, le llaman el horno. Entonces, quemando el horno estábamos metiéndole leña para que se secara, para poder hornear. Quemar es eso, es como que el horno esté ambientado. Que el horno esté ya, correcto, que esté ya listo, como bueno para hornear. Okay. Así, porque entonces está con barro, todavía húmedo y todo eso. Okay. Entonces lo quemamos, le pusimos bastante leña. Y nuestra sorpresa, se nos quema la galera. No. Él fue el inicio. Bueno, con mi esposa nos sentamos ahí a llorar, que qué hacíamos. Pero ahí uno dando ánimo uno con el otro, ¿verdad? Claro. No, sigamos. Y bueno, consiguió ella material fiado, donde las tiendas que habían ahí, harina, azúcar, manteca, todos los ingredientes que se usan para elaborar el pan. Le creyeron a ella, yo no fui a poner mi cara, no, que fue ella, a pedir fiado. Y nos dieron, gracias a Dios. Y fue así como comenzamos, que abrimos exactamente un 12 de septiembre de 1979, abrimos las puertas del negocio en ese momento. Hace poco estuvieron celebrando entonces aniversarios en septiembre. 46 años. 46 años. Sí. Wow. Entonces, bueno, sacó ella el poco de pan y como ahí pasaba la gente enfrente que iba al mercado, gritándole, vengan a comprar pan, y bueno, la gente comenzó a llegar. Okay. Y desde ese día, precisamente Dios, nosotros no éramos cristianos en ese momento, ¿verdad? Pero nosotros sabíamos de pedirle a Dios en nuestra manera. Okay. Entonces, pero sí sabemos de que fue Dios el que nos puso a hacer esto, y desde ese momento que se abrió ese día, no se cerraron las puertas del negocio y comenzó la gente a dar de boca en boca, a decir, ahí hacen pan bueno, vayan ahí, y comenzó a llegar la gente. La mejor publicidad. La mejor publicidad. La de boca en boca es la de boca en boca, así es. Definitivamente. Y es así pues como de 1979 pasamos 4 años hasta el 83 más o menos, en donde no descansamos ni un día. Okay. Y eso es lo que realmente muchas personas no valoran o no creen cuando inician algo. Sí. Emprender, yo sé que es algo que todos anhelamos. Exacto. Porque muchas veces se ve a otra persona cómo está en el momento, pero los inicios no los han visto. No los han visto. Entonces, nosotros siempre que tratamos de dar este testimonio, yo así le puedo llamar, ¿verdad? Lo recalcamos. Porque esos 4 años para nosotros fueron los más duros de la vida que podrían haber en cuanto al trabajo. Nos enfermábamos, teníamos que seguir trabajando. En este caso yo, como cosía, me quedé allí, pero dejé de coser para ayudarle a mi esposa. Yo no sabía nada de pan, ella sí, ella sabía hacer pan. Entonces me puse a ayudarle. Y lo primero que yo agarré fue hornear.
Entonces, ese trabajo de hornero, pues los que saben que es bien difícil. 4 de la mañana, 3 de la mañana, uno ya tiene que estar en planta ahí. Y a veces 10 de la noche, 11 de la noche no habíamos terminado. En un colchón, colchón, antes eran unos colchonetas, le llamaban. Allí la ponía a la par del horno y ahí nos quedábamos dormidos. Sí. Para amanecer trabajando. 4 años así. Luego, después de 4 años, es que ya nosotros dijimos, bueno, ya había gente, ya mi esposa les había enseñado, ¿verdad? Teníamos un grupo como de unas 8 o 10 personas ya laborando con nosotros. Y fuimos a solicitar visa americana. Y en ese momento creería yo que era bastante fácil, ¿va? Nos la dieron. Nosotros no teníamos nada que ofrecer, pero sí el trabajo, ¿verdad? Entonces nos dieron la visa y logramos ir a Estados Unidos. Íbamos por un mes, pero nos estuvimos 3 meses. No porque no queríamos regresar, sí queríamos, pero como antes no habían casi aviones, los vuelos los anulaban. Hoy no sale el vuelo, hoy no sale el... Ahí nos llevaron. Pero entonces, ¿qué viene con esto? Amarro con el inicio. Cuando me sucedió el problema que me llevó mi papá mojado para allá, no pude pasar. Aquí hoy fuimos con mi esposa legales. Pasaron legalmente. Pasamos legalmente, no pasamos por frontera de tierra, pero fuimos legales. Entonces aquí la mano de Dios obrando. Y cada día la bendición de Dios mandándonos clientes, sirviendo en lo que podíamos a la comunidad, ¿verdad? Y es así como fuimos creciendo exponencialmente, podríamos decir. Ya en el 86, nosotros pasamos ese 6 años sin tener familia, sin tener hijos. Esa fue cosa de Dios también, porque no estábamos haciendo nada para que no vinieran hijos. Claro. Nos quedó la oportunidad para trabajar, porque las parejas con hijos, usted sabe que de ahí hay otro cuido, ¿va? Claro. Ya es que nace Marisela en el 85. Marisela es la primera. Ella es la primera, sí. Nace en el 85 y ahí comienzan a venir nuestros 3 hijos. Hay 2 hijos más, ¿verdad? Son 3 hijos. Y nosotros ya de otra manera, con más personal, comprando algunos equipos ya usados de maquinaria para poder trabajar un poco más suave. Ya ellos ya queriendo ir a la escuela también. Mi motivación era que ellos estudiaran aquí en El Salvador por el estudio, porque yo quería que quizás no siguieran lo que nosotros habíamos iniciado, porque era duro, o hacerlo en la manera que nosotros lo hacíamos, porque realmente sin dinero, montar un negocio, sin conocimiento académico universitario, entonces como que los cuesta para abrir camino a la vida así, ¿verdad? Entonces ya con ellos, para el estudio, decidimos con mi esposa traerlos para San Salvador a estudiar. Y así como nos trasladamos, Marisela ya vino a estudiar primer grado, y luego pues los otros niños a estudios de kinder. Pero cuando se vienen para acá, ¿qué pasa con la panadería? Importante. En ese momento ya había un hermano mío que él trabajó con mi suegra. Era panadero, certificado, podríamos decir, sin títulos, pero sabía hacerlo. En la práctica. Entonces a él le dejamos él era como el gerente. No eran títulos en ese momento, pero en ese momento él podía administrar, podía hacer pan y conocía de venta. Entonces lo dejamos a él con el grupo de personas y nos decidimos venir para acá con mi esposa, pero sin separarnos, sin nosotros estar siempre pendientes de todo, ¿vale? Y viajábamos cada semana para la nueva, y así pasamos muchos años, ¿verdad? Ya un poco crecido. Estando aquí en San Salvador decidimos, dice mi esposa, bueno, yo no hago nada, quiero hacer algo. Voy a poner otra sala aquí, dijo, voy a comenzar a hacer pan en la casa donde estábamos viviendo. Y es así como Santa Tecla, que nosotros le llamamos la esquina en los cipreses, ahí se abrieron esa nueva sucursal podríamos llamarla. Entonces estamos hablando de ahí por el
90, 94, para llegar a 95. Y pues ya pusimos también la sala de venta acá en Santa Tecla. Y siempre el ir de aquí a la nueva. Ellos, los niños, los jóvenes en este caso, cuando era fin de semana, ellos al llegar allá se quitaban el uniforme y comenzaban a ayudarnos. Ella se levantaba a las 5 de la mañana a atender ahí y mi hijo José Orlando, que era el que le sigue a ella, ayudarme a hornear. Nos involucrábamos todos. Entonces ellos conocen de lo que también, de esa parte fuerte del negocio. Así es de que nos fuimos sobreponiendo a todo esto, ¿verdad? Pero quizás hay otra faceta de la vida allí que cuando nace José Orlando, el 10 de octubre del 1986, que fue el terremoto, ¿verdad? Sí. Exactamente. Mi esposa ya estaba acá esperando, ella estaba esperando que naciera. Y yo me fui a comprar materiales aquí a San Salvador. Y exactamente pasé por la tiendona y todo eso cuando cayó el terremoto. Y iba para el centro a quitarme el pelo. No, Dios no me dejó llegar allí porque al edificio Darío iba yo a quitarme el pelo. Y no me dejó llegar, no que fue antes. No porque algo hubiera pasado allí, ¿verdad? Claro. Entonces me regresé y mi esposa ahí llorando, ¿verdad? Que lo que había pasado. Y esto lo traigo a cuenta porque en el transcurso del tiempo suceden cosas, ¿verdad? Para nosotros ha sucedido huracanes, el Mitch, fue también algo que nos golpeó en la empresa o en el negocio. Lo del terremoto también. Me recuerdo que en el huracán Mitch, que fue en el 98 me parece, nosotros estábamos remodelando parte de las instalaciones de la planta de Nueva Concepción, y por el huracán todas las cosas se levantaron, como se ven ahora en las noticias, que levantan los carros del agua. Entonces nos levantaron las vitrinas, se inundó todo. Otro golpe más ahí, pero sobreponiéndonos a todo esto. Claro. Pero ya para entonces había un tiempo que no lo puedo dejar de narrar, que es un tiempo muy importante, en el 1992. En ese tiempo, pues, en ese viaje para acá, nosotros escuchábamos una iglesia que estaba cerca de donde teníamos la casa. Y esa noche que venimos, la oímos cantar, ¿verdad? Y los dejamos a ellos, a mis hijos en la casa. Le pedimos a mi cuñada que los cuidara y nos fuimos con mi esposa para la iglesia. Y al llegar a la iglesia, pues nos atendieron, nos sentaron y comenzamos a cantar. Y me recuerdo bien que es la comunidad cristiana de Santa Tecla. Entonces estaba cerca de ahí de lo que es ahora la panadería, y el pastor es el hermano Numa Rodeno. Entonces llegamos y el pastor predicó, y cuando hace el llamado, yo lo que me recuerdo es que ni hizo el llamado bien, y yo ya estaba adelante. Atrás de mí, yo a mi esposa también llorando. Entonces ese tiempo no lo podemos olvidar, porque fue en noviembre del 92, ¿verdad? Que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Y por qué? Porque antes de todo el tiempo sí nos iba bien el negocio, íbamos creciendo, había gente, se estaba haciendo muchas cosas, pero había un vacío en nosotros. Y esto lo digo como en forma de testimonio, porque muchas personas dicen tenerlo todo, dicen hacer todo lo que se les antoja o quieren, pero hay algo interno que a uno no lo deja en paz, y es cuando uno es hijo predestinado de Dios, que tiene que llegar donde Él lo va a llevar. Así es de que desde esa fecha para acá nosotros nos cambió la vida, pues claro, porque nuestros hijos nacieron en ese ámbito. Iglesia, trabajo, estudio, eso es lo que les hablaba a ellos. No eran fiestas, no era nada de todo eso. De esa fecha, pues, para acá, al 92, al 98, que sucedió lo del Mitch, y ahí comenzamos nosotros como en una forma de llevar maquinaria a la empresa. Y comenzamos a aplicar a programas de algunos bancos que nos apoyaron
¿verdad? Para cambiar hornos, cambiar maquinaria. Y desde esa fecha para acá nosotros hemos tenido la costumbre o el deseo pues de ir superando en tecnificarse, en hacer mejor las cosas, en hacer lo mejor que se puede, porque mi esposa si tiene algo, tiene eso, que ella hasta que perfecciona algo, hasta entonces lo saca a la venta. Y como ella es la del sabor, yo le digo que las manos de ella le dan sabor a todo. Ya del 2000 para acá, pues nosotros nacimos como Panadería Lilian, como personas naturales. Pero en el 2005 ya le cambiamos el giro a lo que es la empresa y ya lo hicimos Sociedad Anónima. Del 2005 para acá es que ya somos una empresa constituida formalmente, ¿verdad? En donde cada día que ha pasado pues hemos podido ver la mano de Dios ayudándonos, ¿verdad? Fortaleciéndonos en todo, y nosotros reconociendo pues ese llamado de Dios. Cuando se fundó lo que fue la filial Elín en Nueva Concepción, en ese momento estaba como naciendo la obra ya, otro parte del testimonio también. Entonces yo no hallaba dónde congregarme. Y se dieron cuenta que yo ya había aceptado acá, y los hermanos que iniciaron la célula me llegaron a visitar. Entonces nos fuimos a acompañarlos y nos gustó y nos quedamos allí. O sea que el primer contacto con la misión fue por medio de células. Por medio de células, correcto. Interesante. Y entonces nos quedamos allí. Desde esa época pues yo estoy sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Comencé como diácono, supervisor, líder, y pues ya a los años pues he estado como anciano de la iglesia y ya con 5 pastores que hemos tenido, ¿verdad? Trabajando con ellos a la par. Y esas son las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y parte también ya como en responsabilidad social, que se la voy a dejar a mi hija para que ella pueda seguir la parte esta. Ya ahora, pues ella saliendo de las universidades, ¿verdad? Con sus títulos, ¿dónde se puede hacer ese entrampe o esa unión de empresa? ¿Cómo los hijos les puede gustar? Es bien importante, porque nosotros no les exigimos a ellos estudien esto para que trabajen en la empresa. Cada uno fue dando su estudio en la universidad. Ella estudió administración de empresas. José Orlando, ingeniero en alimentos, ingeniero industrial, y mi hija última, ingeniero en alimentos. Ahí están los tres con los títulos, pero yo no los obligué. Esa es la pregunta. Obviamente no fueron obligados. No fueron de obligados. Ellos nació el involucrarse en esas carreras. Y ellos, como le comentaba, ¿verdad? Que ellos iban de pequeños, iban a ayudarnos. Ellos sabían a lo que se iban a meter. Sucedió algo en el 2011, que eso sí es bien importante, los conflictos que teníamos de violencia en el país. Nos mataron un vigilante. Entonces, la muerte de este vigilante fue una decisión que teníamos que tomarla en ese momento, porque nos comenzaron a amenazar, comenzaron a llegar anónimos y de todo. Pero ese momento nos reunimos como familia y les dije yo a ellos que íbamos a cerrar, porque no podíamos aguantar ya más en ese momento. Y sí dijimos, cerramos. Pero entonces me dice mi hijo, no papá, lo que les costó a ustedes, nosotros lo vamos a seguir. Quizás ya habían hablado entre ellos, ¿verdad? Entonces yo le dije, vaya, ok, está bien. A ese momento pues ya teníamos quizás unas 15 salas de venta, ¿verdad? Ya a nivel. Vaya, ok, si quieren, está bien. Aquí se les va a entregar esto, vamos a hacer el movimiento. Dios premiándonos en ese momento, porque a través de los préstamos que llevábamos en los bancos nosotros también, en ese momento nos habían elegido empresarios del año. Nosotros no sabíamos, pero estaba sucediendo aquí lo de la zozobra, de las amenazas y todo, en medio de una bendición que Dios nos estaba mandando. ¿Qué es esa? ¿Cómo hace el banco eso? Lo hace, pues escoge de todos los empresarios del país. Hay como 5,000 empresarios que lo lleva como
avalúo, que lo vea uno que en qué forma ha crecido, cómo está con ellos. Entonces nosotros salimos favorecidos y nos premiaron como empresarios del año. Eso es lo que yo veo, que el enemigo quería quitarnos la bendición porque estaba la otra bendición. Claro. Eso fue en el 2012 que nos nominaron. Entonces comenzamos el proceso de transición generacional, ¿verdad? En donde ya ellos comienzan a retomar lo que nosotros habíamos hecho o habíamos comenzado, y comienzan pues con su labor ellos de inyectarle otro conocimiento, algunos cambios que se han hecho que son bien atinados dentro de la empresa, ¿verdad? Cosa que ahora pues la empresa ya está exportando fuera del país, ¿verdad? Hay empresas en Guatemala y así internamente pues existen empresas hermanas. Wow. ¿Verdad? ¿Cómo han crecido? Es decir, iniciar desde un puestecito donde la publicidad era de boca a boca, ahora tener, me decía, ¿cuántas sucursales? A este momento hay 49. 49 sucursales. Y 6 restaurantes. Wow. Realmente el Señor ha bendecido bastante. Sí, no podemos... Claro, aparte del esfuerzo que cada uno ha puesto por su parte. Como usted decía, a veces estábamos enfermos, había que sacar lo que se tenía que sacar en el día y había que hacerlo, no quedaba de otra, ¿verdad? Sí, también formar los equipos de personas, ¿verdad? Claro. El equipo laboral es algo que se tiene que enseñar mucho, ¿verdad? Claro. Ha habido familiares que nos apoyaron mucho también en cuanto a trabajo. Y personal que tenemos, personas que iniciaron con nosotros. Hay un empleado que le decimos el tío Quincho. Él tiene 43 años de estar con nosotros. 43. Y personas que tienen 25, 30 y ahí, ¿verdad? Siguen laborando con nosotros. Qué bonito escuchar cómo, repito, Dios ha llevado este proceso, que vuelvo y reconfirmo, no hay momentos donde han sido difíciles, donde incluso quizás la vida ha estado en peligro, ¿verdad? Como mencionaba lo que sucedió en el 2012, pero aún así seguir avanzando. Y ahora, pues como usted ya bien lo menciona, con un traspaso generacional. Y Marisela, hoy va su turno y nos comentas un poco cómo fue que te gustó meterte en este mundo. ¿No lo sentiste obligatorio ni nada de eso? Realmente no lo sentí. Okay. ¿En qué momento? Porque crecimos en medio de las bandejas, en medio de los hornos. Cuando yo nací, ahí estaba eso ya, ¿verdad? El olor a semita ha estado siempre en nosotros. Como mencionaba mi papá, nuestra vida la rutina era estudiar de lunes a viernes. Y trabajar sábados y domingos, porque el lunes regresábamos a estudiar ya a San Salvador, ¿verdad? Y entonces así fue desde pequeños, que nos acostumbraron, ¿verdad? Nos enseñaron el valor del trabajo, ¿verdad? El valor de lo que ellos habían construido, y siempre fuimos parte, ¿verdad? Siempre fuimos parte. No recuerdo yo que nos dejaran acá en los cumpleaños, ¿verdad? Que eran los fines de semana para disfrutar, y no, siempre era toda la familia para Nueva Concepción. Y en esa ruta ir a comprar los materiales, ir a comprar lo que necesitábamos para trabajar el fin de semana. Y el plan de Dios fue así, porque realmente desde siempre nosotros estábamos ahí pendientes de lo que nos tocaba hacer, ¿verdad? Cada uno y como fue identificándose en lo que le gustaba hacer, porque que yo recuerde nunca hice pan, ¿verdad? No era lo mío, ¿verdad? Claro. No me obligaban, sino que yo veía qué me gustaba y ahí sí tenía que ayudar, eso sí, ¿verdad? Entonces siempre era la que cobraba. Era la que cobraba, porque hacer eso pan... Eso sí te gustaba. Eso sí me gustaba. También empacar el pan, pero ya hecho. ¿Verdad? Empacar, me tocó también... Luego ya de que ya eran más empleados, hacer expedientes. No habían expedientes. Entonces... eso fue también como motivándonos a aprender, ¿verdad? Lo que teníamos que ir haciendo para ser
conforme el crecimiento. Claro. Ahí estuvimos nosotros en ese proceso. Tal vez no con una responsabilidad al 100% porque estábamos pequeños, pero en mi caso recuerdo perfectamente que había una gerente administrativa y mi papá me decía, tenés que revisar la planilla, que le cuadre a fulana, ¿verdad? Si no la hace bien, vos me decís y tenés también que arreglar el error. Entonces yo ya de 13 años, por ahí, ya sabía que el salario base menos AFP y menos seguro social tenía que darme el total a depositar. Esos eran conceptos que yo venía ya manejando a mano, porque ni Excel, ¿verdad? Por mi edad y porque no era mi total responsabilidad, pero sí era mi responsabilidad. Entonces, ahora a esta fecha, la empresa no tenía ni siquiera expedientes, no tenía departamento de recursos humanos, y eso se fue formando conforme me fui identificando en esa área administrativa y también por mis estudios. Todo lo que me pedían en la universidad, yo lo aplicaba y lo presentaba, me lo corregían, yo lo llevaba a la empresa y así estaba, ¿verdad? El levantamiento de todos los manuales de personal, políticas, yo lo hice en los 5 años de universidad, abrí el departamento de recursos humanos y estuve ahí más de 10 años, ¿verdad? Participando directamente. Ahora lo hago, pero ya de forma un poco indirecta porque veo otras cosas también. Pero así ha sido el desarrollo de los tres en diferentes áreas, ¿verdad? Ahora estamos trabajando con 544 personas, ¿verdad? Y cuando yo comencé a revisar a mano las planillas, eran como unos 50, ¿verdad? Entonces, vivir los procesos, los diferentes procesos, los buenos, los malos, todo nos ha ayudado a nosotros. Y sobre todo eso, pues el plan de Dios como familia, ¿verdad? Que se ha ido cumpliendo. Ya somos la segunda generación. Mi hermano se dedica a toda la parte logística, como gerente general, ¿verdad? Y mi hermana menor, ella sí desde pequeña hacía pan. A ella le gustó. Entonces ella se iba para los talleres con mi mamá a ver qué hacía y hacerlo también. ¿Verdad? Entonces no nos gustó lo mismo, nos identificamos ahí, y que mi papá nos regañaba para si no trabajábamos, nos levantaba, solo nos daba el día libre de cumpleaños, ¿verdad? Y ese día era tan anhelado todo el año porque solo ese día nos dejaba levantarnos tarde, de ahí para arriba a las 5 de la mañana, 4:30, depende de lo que había que hacer. Yo creo que ahí el propósito de Dios cumpliéndose, ¿verdad? En cada una de nuestras vidas como hijos, como familia. Y aquí estamos ya siempre trabajando, siempre estamos en la empresa, los tres, ¿verdad? Ya hay una tercera generación, pero todavía están pequeños, ¿verdad? Pero estamos tratando de llevarlos por el mismo camino. Y yo creo que esto podría servir para aquellos que también están quizás iniciando a emprender y que de repente, como bien decía hermano Orlando, creo que a cualquiera le gusta soñar y pensar de que va a lograr su objetivo, pero lo que implica el lograr el objetivo realmente no es tan fácil como bien decía hermano Orlando. Al final vemos a la persona ya hecha, con la empresa estructurada, con personal de 100, 200, 300 personas. El proceso realmente es un poco difícil. Y las nuevas generaciones, vuelvo y repito lo que les comentaba al inicio, un amigo empresario me decía, y tiene una empresa muy buena, educativa se podría decir. Y él me decía, pero no se interesan, o sea, no quieren, al final no se quieren involucrar. Le decía yo, encontrarle la vuelta, tal vez no directamente haciendo lo que vos haces, pero sí en otras áreas dentro de la empresa que pueda que les empiece a gustar, y de ahí pues ya irse involucrando un poco más de lleno, ¿no? ¿Cree, Marisela, que podría ser una de las estrategias quizás para las nuevas generaciones de esos emprendedores que no quieren involucrarse, tratar de encontrarle la vuelta, ¿no?, al asunto? Yo creo que esto se logra desde pequeños, los niños. Sí, desde pequeños, porque ya lo vivimos 2 generaciones, ¿verdad? Mis hermanos y yo, desde pequeños, ahí estábamos, ¿verdad? Era ya parte de nuestra rutina, ¿verdad? Como le mencionaba, y
y se puede escuchar, no vivieron su niñez, ¿verdad? Sí la vivimos, pero en familia, claro. ¿verdad? Nunca nos dejaron, siempre a la par de ellos, trabajando, ¿verdad? Apoyando según la edad, claro. ¿verdad? Según la edad. Y ahora pasa con los nietos, nuestros hijos, ¿verdad? Mis hijos y mis sobrinos. Según la edad, pero mis hijos saben ir a una sala de venta, saben que ahí hay que ir a ver cómo está todo, ¿verdad? Saben que vamos en calidad de que todo está bien, de que todo esté bien. Y si algo no está bien, lograr que esté bien. Hay 2 sobrinos, pero están pequeñitos, pero van a la planta de producción en las temporadas, ¿verdad? A ayudar, aunque sea a alcanzar casitas navideñas, todos los productos, cosas que motiven según la edad, ¿verdad? Okay. Pero sí es un trabajo que se debe comenzar temprano. Desde pequeño. De temprano, sí, porque ya grande, yo creo que a lo que no se le pone amor realmente, o lo que no ha vivido uno, ¿verdad? Es complicado. Sí. Eso es otro punto muy importante, Marisela, porque creo que somos una generación que tenemos padres que lucharon desde muy abajo, desde muy abajo. Ellos nos dieron lo mejor que pudieron. Entonces nosotros hemos experimentado como esa transición de no tener a tener un poquito. Y a veces sucede que en las nuevas generaciones sucede ese fenómeno también. Como ya hay un poquito, esa realidad no ha sido la misma realidad que tuvieron nuestros padres. Entonces genera un cortocircuito, y explicarles a ellos y hacerles aterrizar como, mira, venimos de acá. No todo el tiempo ha existido esta cantidad de sucursales ni nada de eso, ¿verdad? Entonces creo que eso genera conciencia en los pequeños para que vayan, como usted dice, poniéndole amor al asunto, ¿no? Ahora, me llama la atención también que ustedes hacen una labor muy, pero muy bonita. Yo les comentaba a ustedes fuera de micrófono que yo soy hijo de pastor, me crié, nací prácticamente siendo hijo de pastor. Y yo decía, hago clic por lo que ustedes hacen, y es lo siguiente, que tienen una fundación que se llama Esperanza de Vida Edén, o Fundevida Edén, donde bendicen la vida de los pastores que ya son ancianos o que están retirados, y eso es algo que sucede muy común. A veces el pastor, sus mejores años está dentro de la iglesia dando lo mejor. Cuando ya empieza a declinar para abajo, pues no hay un sustento, no hay algo fuerte que los pueda sostener económicamente hablando, alimentación, etcétera. Pero ustedes hacen eso con esto, ¿no? Y coméntenos un poquito de eso, porque eso para mí realmente parece maravilloso lo que hacen. Sí, acá yo veo la parte de responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Sostenemos 2 áreas en la empresa. El área de personas de la tercera edad, que son los hermanos pastores retirados de diferentes denominaciones, ¿verdad? Y también vemos la parte del área infantil. Estamos en Nueva Concepción, Chalatenango, en el Hospital Nacional, atendiendo una ludoteca, una sala de juegos para los niños que llegan, ya sea a consulta externa o a ingresos, ¿verdad? Aproximadamente se están atendiendo 15 niños diarios, ¿verdad? 15 atenciones diarias entre juegos lúdicos, actividades para poder entretenerlos, ¿verdad? En ese momento, digamos, un mal rato para los niños, ¿verdad? Que puedan también tener un momento de aprendizaje, ¿verdad? Y la Fundación Esperanza de Vida Edén, que es la de los hermanos pastores, que ahí mi papá también puede compartirnos cómo nació, ¿verdad? Sí. Realmente fue de los fundadores, y también estuvimos en ese proceso, ¿verdad? Apoyando, aún estamos, más de 10 años tenemos de estar apoyando como empresa, ¿verdad? Hay un equipo de voluntariado que va a apoyar cada primer sábado de mes, o la fecha que estipulan para poder hacer la actividad, ¿verdad? Ahí estamos apoyando. Tal vez usted puede expandir. Sí, hermano Orlando, ¿cómo nace la idea? Porque es muy interesante realmente lo que hacen. Sí, lo mismo, ¿verdad? Todo inicio, pues, nace en el corazón. Dios le pone a uno en el corazón qué es lo que poder hacer. Hace unos 18 años aproximadamente adquirimos un terreno en Zapotitán, en donde el anhelo de nosotros en el momento dijimos, ahí vamos a hacer la casa de retiro de nosotros, como familia, ¿verdad? Sí.
Y pues el anhelo de nosotros era vivirnos para ahí y hacer un asilo para niños, cuidar niños. Habían tantos niños abandonados en ese momento, ¿va? Entonces nos llamaba la atención el cuidado de niños, un orfanato. Y comenzamos a preparar el terreno, pero en el momento estaba lo difícil de la situación siempre delictiva, ¿verdad? Sí. Nuestros hijos dijeron, no, para ahí no se pueden ir, porque ahí es muy, el lugar no es adecuado, se oían muchas cosas malas. Y tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos en una ocasión con mi esposa, y estando allá mi papá me comentó de unas personas que estaban haciendo unas reuniones que querían ayudarle a los ancianos, pastores retirados. Venía por un pastor, un hijo de un pastor que estaba acá, ¿verdad? Y pues me vine motivado en ese momento y visitamos el lugar donde estaban. Habían unos 6 hermanos ancianos que estaban llegando a esas reuniones y me gustó la idea. Entonces se nos dio, ya no fue de niños, y dijimos con mi esposa, bueno, aquí que vayan las fuerzas para este lado, ¿verdad? Y en ese momento se acerca otro hermano empresario de Santa Ana, ¿verdad? Y comenzamos los dos a apoyar económicamente. Se fue creciendo el grupo de hermanos, se fueron dando cuenta y que había cada 15 días era entonces que hacíamos la reunión, todos los sábados de cada 15 días. Y los hermanos estos que comenzaron no siguieron el proyecto. Luego, al dejarlo como abandonado, por decir así, lo retomamos con mi hermano, el hermano Francisco Magaña, ¿verdad? Él es un empresario de Santa Ana. Y desde ese momento lo que quisimos fue hacer las cosas ordenadamente. Porque es bien fácil decir, yo voy a poner esto y comienzo a querer percibir fondos y cuánto se ha dado, ¿verdad? Que el fondo no llega para lo que se pide. Sí. Pero nosotros queríamos hacer diferente la cosa. Es así como el licenciado Monterrosa, que es el que nos apoya en la parte de familia, ¿verdad? Ordenar lo que es la parte familiar. Él nos apoya como asesor de la fundación. Y cabal, comenzamos a ordenarla legalmente. Está inscrita legalmente y se compró un terreno de 8 manzanas de terreno en Santa Ana, y ahí el hermano Francisco hizo 10 casas para poder llevar a los hermanos que no tienen techo. Se hizo una nave como una iglesia, pues es grande, ahí donde se hacen los cultos, se hacen todas las reuniones, y en este momento nosotros estamos atendiendo aproximadamente 80 personas, ancianos. Algunos ya murieron, los pastores, pero están las esposas de ellos, que también es fueron las que anduvieron, les dijeron, vaya a hacer obra a tal lugar, ellos cuentan, sí. Vayan a hacer obra, pero ¿qué? Los mandaban a un cantón sin casa, sin nada, a levantar obra, dicen ellos. Sí, exacto. Entonces comentan los hermanitos, cuando uno comienza a hablar con ellos, uno deseara quizás escribir. Bueno, de acá de la corporación han llegado a tomar videos y tienen testimonio de eso, ¿verdad? Nos han apoyado con ese tipo de publicidad, y podríamos llamarle, ¿verdad? Entonces, a este momento están 8 manzanas de terreno, 10 casas funcionando, 80 y tantos ancianos que les damos cobertura en cuanto a medicina, consulta, medicina, atención de convivio, de alimentos, canasta, y pues lo que hay hermanos de iglesias de Estados Unidos que ahí vienen, mandan víveres, mandan ropa, pero las necesidades son muchas, ¿verdad? Claro. Hay que eso, pues nosotros dimos el impulso, lo hicimos legalmente, está constituida la fundación, ¿verdad? Para los hermanos que quieran añadir a ella, ¿verdad? Claro. Porque si vemos necesidades, lamentablemente en ese tiempo, creo que las iglesias no tenían un seguro social, no tenían el fondo de retiro,
que ahora ya existe, ¿verdad? Sí. Pero en ese momento estos ancianos de 60, 70, 80 y algunos de 90 años, lo que tienen es enfermedades ya existentes, ayuda, que no pueden caminar bien, algunos no tienen ya las esposas, y se ven tantas necesidades que le digo, son bien apremiantes, ¿verdad? Así es de que hacer esa obra para nosotros ha significado quizá, bueno, Dios nos ha mandado a eso, claro, ¿verdad? Y no nos cansamos, vamos a seguirlo haciendo, ¿verdad? Con o sin ayuda. Nosotros tenemos el llamado y vamos a seguirlo haciendo. ¿Cómo puede ayudar más una persona? Es decir, hay diferentes maneras de ayudar. Y también existe un dicho que dice: mucho ayuda el que no estorba, ¿verdad? Porque a veces se puede generar eso. Pero ¿cómo puede ayudar mejor una persona a esta fundación? ¿De qué manera? Primeramente, yo creo que cuando uno conoce la causa, lo motiva, le toca el corazón a uno. Nosotros en la fundación tenemos una reunión cada sábado, primer sábado de cada mes. Yo invitaría al que se sienta motivado que vaya a esa reunión, ¿verdad? Y podemos dejar la dirección al final para que la puedan dar ustedes. Que al ir a conocer a los ancianos, a ver las necesidades, las demás ya es forma de lo que yo quiera ayudar. Vienen hermanos, como le digo, dicen: yo voy a dar el alimento de este mes, y lo mandan a hacer o lo compran. Yo voy a dar las canastas, yo voy a dar esa es la ayuda. Y si es en efectivo, pues también hay una cuenta de un banco, ¿verdad? Que no es administrada por una persona, sino que por una directiva, una directiva. Sí. Excelente, me parece muy bien. ¿Dónde es el lugar para que la gente pueda estar al tanto del lugar? ¿Dónde está ubicado? Está en Santa Ana, calle al Portezuelo, exactamente donde está la ruta de la terminal de la ruta 55. Ahí está el rótulo, estamos como a 10 metros dentro de esa calle. Excelente. Está bien conocido. Muy bien. Bueno, para ir terminando, me gustaría hablar un poco sobre este librito que nos han dejado acá, que se llama Matrimonio Emprendedor. ¿De qué trata este libro, hermano Orlando? Fíjese que quisimos, algunos tenemos la costumbre de ir escribiendo el diario, el diario de la vida, ¿verdad? Y yo tenía tantas ideas que le decía a mi esposa: quiero anotar algo, quiero llegar a escribir anécdotas, cosas que nos pasaron en el 40 y tantos años, ¿verdad? Sí. Entonces ella me decía: bueno, si te inspira a hacerlo. Y es así como yo fui escribiendo, ya cuando me sentí motivado a eso, y le preguntaba a ella algunas cosas que a mí se me habían olvidado. Y es así como el libro está compuesto por un inicio, ¿verdad?, de nuestra niñez ahí, cómo inició la empresa, ¿verdad?, que algo que cuenta ahí, les comento dos cosas. Una es cuando anduvimos queriendo hacer fondos para comprar materiales de materia prima. Ella fue donde un tío, a Guarnesia, a que le prestara 500 colones, porque eran colones. Pero el tío no se los quiso dar. Y le dijo: si viene la Ángela, le dijo, porque Ángela se llamaba la mamá de ella, yo te los doy, le dijo, pero ella quede como responsable. Entonces, claro, ella fue a traer a la mamá y la llevó y le dijo: sí, si no los paga la bicha, yo te los voy a pagar. Entonces nos dio los 500 colones él prestado. La suegra nos dio le llamamos batella, es una artesa donde se amasaba la masa. Ella nos dio eso, nos dio palas. Esos fueron los inicios, ¿verdad? Entonces nos dio ese dinero, pero lo pagamos luego. Quedamos bien con el tío. Otra es que para el tiempo de la guerra, nosotros ya teníamos en el 84 más o menos, ya teníamos un camioncito para venir a traer materiales aquí a San Salvador. Un camión Dina de 3 toneladas, azulito, bien me acuerdo. Entonces, pero yo no podía manejar. Entonces el tío Quincho, que le digo que tiene 43 años de estar con nosotros, él era el motorista. Bueno, nosotros dijimos: vamos mañana a San Salvador, vamos a ir a comprar materiales. Nos venimos a las 4 de la mañana. Estando aquí en San Salvador, cuando andábamos comprando, nos dicen los que nos estaban atendiendo: bueno, ¿y que no hay paro ahora? Y
Yo creo que ustedes saben que cuando decía la guerrilla, hay paro, nadie podía, era paro. Sí, nadie podía circular. Porque lo mataban a uno, hacían cualquier cosa. Sí. Nosotros yendo de aquí de San Salvador para La Nueva, hay un famoso kilómetro 28 que le llaman, entre Guazapa y Aguilares. Pues nos venimos. Y dijimos nosotros, bueno, compremos rápido y nos vamos. Así lo hicimos. Cuando íbamos llegando, después del camino a Nueva Concepción, está el desvío de Amayo, Chalate, La Palma. De ahí está el desvío para Agua Caliente, así se llama. Ahí estaba el retén. Y nos pararon. Vaya. Y era la guerrilla. Entonces, vengan, dijeron. Nos llamaron. A mí y al tío Quincho. Claro. Entonces, y cabal, y al bajarnos era porque andaba hasta con el galón de gasolina ahí para quemarnos el camión. Con todo y los materiales. Allá bien al fondo, por un cerco, estaba un muchacho tapado, le llamaban gorros navarrones, y llamó al que nos tenía. Entonces cuando lo llamó, que llegó de regreso, dijo, súbanse, váyanse, Leo. El jefe los conoció, Leo, pero conoció a mi motorista. Okay. O sea, alguien conocido de él fue, pero claro, Dios usando un ángel. Claro. Es así como pasaron de esas tantas cosas. El libro está escrito así con anécdotas de todo eso. Me encanta, y también estaba chequeando que trae aquí unas fotografías, ¿verdad? Algunas narran el inicio. Sí. La verdad está muy buena la idea que han hecho de plasmar las historias en este libro. Tenemos 4, ¿verdad?, que ustedes nos han traído. La vamos a regalar a la audiencia que nos escriba comentándonos un poco sobre qué les motivó, qué les inspiró esta entrevista específicamente a hacer con su vida, porque yo creo que han dejado mucha inspiración y han dejado mucha motivación para nuestros oyentes, y también realidades que suceden cuando uno empieza a emprender. Así que muchas gracias por los libritos, lo vamos a regalar a la audiencia. No me resta más que agradecerles el tiempo que ustedes nos han dedicado a nosotros, abrir su corazón y contarnos sus historias personales, porque siento que en todo el proceso que ustedes han tenido ha existido un propósito en todo lo que han ido haciendo. Muchos empresarios nacen y surgen y tienen millones en sus cuentas bancarias, pero su único propósito es eso, es acumular millones. Pero en ustedes veo totalmente algo diferente, y es el hecho de bendecir al pueblo de Dios por medio de la fundación que tienen, bendecir a los niños, algo tan importante que nuestro país necesita para cambiar en nuestras generaciones y que ellos puedan conocer de Jesús. Y creo que eso es lo que Dios vio desde aquel inicio allá en aquel lugar pequeño que nuestro hermano Orlando inició con su esposa, hasta hoy, como los ha bendecido muchísimo. Así que eso realmente es enriquecedor para nosotros, y saber de que en medio de, si Dios pone un sueño en nuestra mente, que ese sueño sea de bendición para los demás. No solo verlo de una manera mezquina de hacer y producir y ganar, sino hacer para bendecir a los demás. Así que nos han inspirado a eso ahora, mi estimado hermano Orlando y Marisela nos han inspirado a eso ahora. Así que muchas gracias por su tiempo y por la oportunidad de estar acá. Gracias. Motivar, ¿verdad? De que si quiere, alguien tiene esa motivación de emprender, hágalo. Pero hágalo con toda transparencia, ¿verdad? Y poniendo los principios y sobre todo fundamentos, que sea Dios primeramente. Amén. Así es. Marisela, ¿algo que quieras decirnos? Bueno, yo también invitar a todos los jóvenes, ¿verdad?, que tienen sueños, y así inicia todo, ¿verdad? No inicia con todo construido y todo en el banco, la cuenta llena de dinero. No, todo inicia con un sueño y con la fe puesta en Dios, ¿verdad? Amén. La fe puesta en Dios es lo que nos ha traído hasta este punto, ¿verdad? El amor a la familia, ¿verdad? Y saber y confiar que tenemos un propósito y que se va a cumplir. Un propósito como personas, ¿verdad? Y en nuestro caso también una empresa con propósito, ¿verdad? Entonces, confiar en ese propósito que Dios tiene para nosotros. Excelente, muchas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición. Mis estimados oyentes, ya lo saben, creo que hemos aprendido muchísimo ahora. Hemos visto
también la voluntad de Dios, el propósito de Dios obrando de diferente manera. Así que ánimo en los sueños que Dios ha depositado en su corazón, pero recuerde siempre que esos sueños sean para su gloria y para su propósito en esta tierra. Un abrazo para todos, nos escuchamos en una próxima edición y los libros aquí van a estar. Los primeros 4 que escriban al WhatsApp, a nuestro WhatsApp de acá de 105 FM, son los que se vayan a llevar este material que les va a motivar muchísimo. Así que estaré pendiente y por supuesto estaremos anunciando quiénes son los ganadores. Un abrazo fuerte, nos escuchamos en un próximo capítulo. Gracias por entrar con nosotros al Búnker, el espacio donde la entrevista no es un monólogo, sino una tertulia entre 2 personas que hablan sus experiencias personales para inspirarte y ayudarte a sobrellevar situaciones que quizás tú puedas estar pasando. El Búnker, conversaciones que resuenan e historias que inspiran. Hasta la próxima.